creo que el pedido de María Teresa García refleja también un pedido de un sector del Frente de Todos, que es que todas las fuerzas políticas no toleren esto de la Corte, porque si lo toleran, el antecedente va a ser bravo. Vamos a tener una Corte desembosada que va a cuestionar cualquier cosa y se va a parar en un lugar que es peligroso. Es peligroso. Y reitero esto que lo dicen varios juristas y uno a veces se olvida. Estamos en manos del poder menos democrático. Cada legislador, cada diputado nacional, cada senador nacional, cuestionable como quieran. Los que lo quieran cuestionar y los que no quieran cuestionar. Los que quieran meter todos dentro de una misma bolsa y los que quieran separar la paja y el trigo. Pero ese sector, más el Poder Ejecutivo, llegan a donde están por los votos. Y hoy estamos viendo que se erige como órgano supranacional la Corte Suprema. El poder menos democrático, a los jueces no los elige nadie. Directamente por el voto popular, no. Es verdad, no. Y muchos, bajo la estructura eterna de la nombrada o definida como familia judicial. Pero bueno, tengo en línea ahora sí a alguien que sabe del tema, como para decir en qué momento institucional estamos. Esto es lo que primero que le quiero preguntar al doctor Barcesat, constitucionalista que nos ha atendido otra vez, como para que defina en qué momento institucional estamos, porque por ahí no es tan grave como nosotros lo pensamos. Doctor Barcesat, buen día. Fernando Alonso de Radio Caput, gracias por atender. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, la primera apreciación es que se trata este per saltum otorgado de una cuestión por ahora de trámite, pero comparto que hay en esto ya una gravedad institucional en el obrar de la Corte Suprema, ¿no? Esto no ameritaba, no había ninguna circunstancia excepcional que diera lugar a este per saltum. Pero vamos a ver que hay dos lecturas respecto de esta resolución. Una, que es una cuestión de trámite nada más, escuchar al Consejo de la Magistratura, nueva vista al Procurador General interino, Casal, tan denostado, tan justamente denostado, y después de eso resolver conforme sus propios precedentes, que son dos acordadas del año 2018, y también dos precedentes jurisprudenciales, la causa Rosa y Uriarte, en todos los cuales el voto de mayoría de la Corte hace la apología, diría, del mecanismo de la Constitución Nacional en cuanto a que se concursa para un cargo determinado en el Consejo de la Magistratura, uno tiene que estar ternado para ser luego susceptible que el presidente escoja a ese candidato y enviar, después de su publicación en los medios de circulación nacional, mandar con los avales o las impugnaciones el pliego completo a la Cámara de Senadores de la Nación. La Comisión de Acuerdos emite un dictamen, va al plenario de la Cámara, y si se trata de cargo de ministro de la Corte Suprema, se requiere 2/3 de los votos presentes para su aprobación. Si se trata de otro cargo, basta con la mayoría absoluta, es decir, 50% más uno. Bueno, después de eso viene el decreto que nombra y la jura del funcionario en el cargo y terminó la historia. Acá estamos frente a jueces que no han concursado para este cargo, ni han sido propuestos, por lo tanto, por el Consejo de la Magistratura, sino que fueron directamente nombrados por decreto presidencial, en este caso del expresidente Macri, y ocuparon cargos estratégicos en la justicia federal. Bueno, llega este momento en que se tienen que revisar estos pliegos y cumplir con el texto constitucional, y los tres magistrados se alzan contra las autoridades que tienen la potestad constitucional de examinar sus pliegos y no concurren al llamado del Senado de la Nación, de su Comisión de Acuerdos, tampoco al plenario, van directamente a la justicia a reclamar
pierden en primera instancia, está el tema en Cámara, pero todavía la Cámara no se pronunció, entonces han pedido el per saltum y la Corte les abrió el per saltum. Bueno, la lectura, repito, menos dolosa o dolorosa de lo que esto implica es que la Corte quiere de alguna manera posicionarse en que la última palabra en este tema lo dice la Corte Suprema, y si se basa en sus antecedentes, doctrina de mayoría, va a convalidar que estos jueces tienen que volver a sus cargos de origen y se terminó la historia. La otra lectura, que está incitada por diversas circunstancias institucionales, como son aquellos que ya están hablando de que estos jueces no pueden ser removidos, porque esto es favorecer la impunidad de los exfuncionarios del gobierno kirchnerista, etcétera, etcétera, tiene un tufillo sedicioso y implicaría, si la Corte hace lugar a estas presiones, que van a quebrantar el deber de obediencia a la supremacía constitucional y sustituirse en las facultades que le corresponden al Consejo de la Magistratura, al Congreso de la Nación y al titular del Poder Ejecutivo Nacional. Y esto sería realmente desastroso para nuestra institucionalidad, porque si bien todos estamos comprendidos por ese deber de obediencia a la supremacía constitucional, quienes más tienen esa obligación son precisamente los integrantes del Poder Judicial y especialmente la Corte Suprema, que es la cabeza del Poder Judicial de la Nación. De modo que esto genera una incertidumbre, una situación de riesgo institucional, y yo tengo que señalar que este artículo que vengo mencionando, incorporado en la reforma del año 94, que es su artículo 36, establece en su último párrafo que se le reconoce al pueblo argentino el derecho de resistir los actos de violencia institucional. Y si la Corte llegara a fallar en contra del mecanismo de la Constitución que avaló en estas acordadas del año 2018 y en precedentes jurisprudenciales anteriores, eso sería un acto de violencia institucional y el pueblo de la nación argentina no puede ya recibir esto. Una vez hemos dicho nunca más, el artículo 36 es descendencia de ese nunca más en su forma normativa institucional, y vamos a preservar ese valor ganado por el pueblo argentino de vivir en democracia y en defensa del orden constitucional. Esta es mi visión del tema. Interesantísimo. Es la primera vez que escucho plantear el tema del artículo 36 de la Constitución así. Claro que es una definición per se, pero déjeme preguntarle, doctor Garcesat, porque hay algunos sectores que también hablan de una solución acomodatiza, si se quiere, o intermedia, diciendo que tiene un precedente bravo, pero que diría, por ejemplo, dejemos en esta oportunidad que estos jueces sigan y que se ponga en marcha un mecanismo de remoción entonces, como una solución intermedia por parte de la Corte. La verdad que no lo veo constitucionalmente posible, porque no se puede aconsejar en una sentencia el inicio de un procedimiento de enjuiciamiento y remoción. Eso es una potestad que tiene primero todo habitante de la nación argentina, y diría más potenciado cuando se trata de funcionarios públicos, pero en ese caso la Corte tendría que asumir la iniciativa de pedir el juicio político de estos magistrados, con lo cual ahí sí podrían pasar por el riesgo cierto de la remoción, en tanto que en lo que hasta aquí fue resuelto por el Poder Ejecutivo, el Senado y Consejo de la Magistratura, es que vuelvan a sus cargos de origen, manteniéndose así la intangibilidad en los cargos que tienen legítimamente adquiridos. Bueno, me parece que esa
la solución llamada intermedia es todavía más funesta, o tan funesta como las otras, aunque parezca conciliadora. Me parece que debemos bregar para que esta semana pase rápido, por decirlo de alguna manera, y que se emita un pronunciamiento como última palabra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se diga esa palabra, por lo menos en el voto de mayoría, respetando lo que dijeron en las acordadas y en los precedentes que yo acabo de mencionar, ¿no? Ok. Doctor Barcesat, le agradezco mucho atendernos y ayudarnos a pensar sobre este tema. Va a ser un título esto del análisis y reflexión que usted ha hecho sobre el artículo 36 de la Constitución Nacional, esto que mantendrá su imperio aún cuando se interrumpiera su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. A eso hacía referencia. A eso le agradezco mucho.